¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos parecen mover el mundo mientras que otros apenas logran salir adelante? ¿Has sentido ese silencio interno que grita más alto que cualquier multitud, como si hubiera algo dentro de ti esperando ser despertado, pero atrapado bajo el peso de las expectativas ajenas? Tal vez, solo tal vez, el verdadero camino hacia la libertad financiera, hacia la construcción de riqueza y hacia la tan soñada mentalidad de millonario, no esté en andar con muchos, sino en alejarse de casi todos. ¿Y si lo que llamas soledad fuera en realidad el precio de la lucidez? Mira bien, nos enseñaron a temer el silencio, a correr a los brazos de la aceptación, a medir nuestro valor por la cantidad de voces alrededor. Pero Jim Rohn decía: eres el promedio de las 5 personas con las que más convives. Ahora piensa, ¿y si ninguna de esas 5 personas está comprometida con el crecimiento personal? ¿Y si lo que llamas compañía fuera, en realidad, distracción disfrazada? Existe una fuerza brutal en convertirse en tu propio ejército, en dominar la autodisciplina con la misma intensidad con la que otros persiguen aplausos vacíos. Solo que pocos soportan ese tipo de libertad, porque ella cobra caro. Exige que abandones quien eras para convertirte en quien naciste para ser. Quien te dijo que el éxito es una escalera colectiva, mintió. La cima nunca estuvo llena, es, por naturaleza, solitaria. Y es allá, lejos de los ruidos, donde los hábitos de éxito germinan con más vigor. Es donde la mentalidad emprendedora no necesita validación, solo de acción. La mayoría tiene miedo de la oscuridad porque nunca entendió que es en ella donde la visión verdadera nace. Andar solo no es perder el camino, es salir de la ruta estándar, es desafiar la programación invisible que hace que tantos desperdicien sus días sin nunca tocar la gestión del tiempo con propósito. En este exacto momento, mientras tú miras, hay alguien, en algún lugar, que decidió cortar el cordón de la aprobación externa. Se levanta temprano, rechaza invitaciones vacías y se enfoca en metas que nadie ve, pero que transformarán cada segundo invertido en resultado tangible. Ese alguien puede ser tú, pero solo si estás dispuesto a pagar el precio. El desconfort de distanciarse de la mediocridad. La motivación para el éxito no nace de videos bonitos o frases hechas. Ella nace de la tensión entre quién eres y quién sabes, en el fondo, que podría ser. Y ahora, la pregunta que no vas a conseguir ignorar: ¿qué hay del otro lado de la decisión de andar solo? ¿Qué verdades fueron escondidas en ese camino árido y silencioso que tantos evitan, pero que los pocos que se atreven a recorrer jamás desean abandonar? Quédate hasta el final, porque cada segundo de este video no es solo contenido, es un código, un llamado, un espejo, y si te lo saltas, tal vez pierdas la única llave que faltaba para desbloquear la vida que deberías estar viviendo. Algunas verdades solo se revelan en el silencio. ¿Ya notaste cómo el mundo teme el vacío? El vacío de una casa en silencio, de un celular sin notificaciones, de una agenda sin compromisos inútiles. Pero es exactamente en ese espacio, temido por tantos, donde reside la verdad sobre quién eres. El crecimiento personal no ocurre en el ruido de la aprobación, sino en la soledad que te enseña a escucharte. La mayoría corre para distraerse de sí misma. Se sumerge en relaciones que no edifican, en conversaciones que no aportan, en rutinas que solo existen para llenar un miedo invisible, el de estar solo. Pero el lobo solitario no teme esa ausencia, la utiliza como herramienta, porque es en la ausencia del ruido que la construcción de riqueza comienza, silenciosa, consistente, inquebrantable. Donde no hay audiencia, hay espacio para el enfoque. Puedes mirarte sin filtros, sin audiencia, sin máscaras. Puedes sostener tu propia presencia sin necesidad de ruidos para sentirte vivo.
El lobo solitario aprende que la soledad es un espejo cruel y liberador. Es en ella donde la libertad financiera comienza, cuando dejas de trabajar para parecer rico y comienzas a construir en silencio. Es donde los hábitos de éxito se solidifican sin la necesidad de aplausos. Jim Rohn enseñaba que atraes no lo que quieres, sino lo que te conviertes. Y convertirse en algo grandioso exige más que fórmulas, exige espacio interno. Un espacio donde la autodisciplina pueda ser cultivada sin interferencia, donde la mentalidad de millonario encuentre suelo fértil. Y para eso, a veces, es necesario dejar todo y a todos, no por orgullo, sino por necesidad vital. El precio de la transformación es la separación. Entonces, detente y observa. ¿Estás rodeado de ruidos o rodeado de sentido? ¿Estás caminando con el rebaño para distraerte del dolor o estás enfrentando la travesía solitaria que cura? La soledad estratégica no es ausencia de amor, es exceso de claridad. Y tal vez sea exactamente eso lo que estés necesitando, porque solo quien tiene coraje de andar solo, un día lidera multitudes con conciencia. Mientras muchos buscan atajos, el lobo solitario construye escaleras. La autodisciplina no es una habilidad glamorosa, es dolorosa, repetitiva, silenciosa, pero es precisamente ella la que separa a los que desean de los que conquistan. Y florece lejos de las miradas ajenas cuando nadie está mirando, cuando la única motivación es la visión interna de quien quieres llegar a ser. Sin público, sin likes, solo verdad. La libertad financiera comienza en los detalles. Está en decir no cuando todos dicen sí. En rechazar el placer momentáneo por la promesa silenciosa del largo plazo. Es despertar temprano cuando nadie te lo exige, estudiar cuando nadie te ve, ahorrar cuando todos gastan. Es en ese sacrificio diario donde nace el verdadero éxito. Un éxito que no necesita ser explicado, se prueba por sí solo. ¿Puedes mantener tu palabra cuando nadie te está fiscalizando? ¿Puedes repetir el mismo esfuerzo, incluso sin recompensa inmediata? La mayoría desiste porque no entendió que la motivación para el éxito no está en la emoción, sino en la decisión. Y la decisión no acontece en la euforia, nace en la frialdad de la repetición. Jim Rohn decía, el dolor de la disciplina pesa gramos, el dolor del arrepentimiento toneladas. El lobo solitario entiende esto. No busca emoción, construye consistencia. Sabe que la mentalidad de millonario no es un estado de euforia, sino de comando interno. Cada hábito moldea un destino. Cada elección silenciosa forja un futuro ruidoso. Y quien aprende a amar este proceso se vuelve imparable, porque su fuerza no viene de fuera, viene de lo que fue cultivado en secreto. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces saboteaste tu propia jornada por buscar comodidad en vez de verdad? ¿Cuántas veces desististe de un plan porque nadie estaba aplaudiendo? Es en lo invisible donde los imperios son erigidos. Y quien se domina a sí mismo cuando nadie observa, gobierna su propio destino cuando todos finalmente ven. Ni todo alejamiento es pérdida. A veces es protección. Se necesita coraje para decir, esto ya no me sirve. Coraje para romper ciclos, silenciar voces y elegir la propia verdad en vez de la comodidad colectiva. Construir una mentalidad emprendedora exige una limpieza interna y eso duele. Duele darse cuenta de que algunas personas solo estaban cerca mientras no crecías. La jornada del lobo solitario comienza cuando se da cuenta de que estar rodeado no siempre significa estar apoyado. Muchos que dicen amarte temen que crezcas, porque tu crecimiento expone su estancamiento. Y es por eso que cortar lazos no es crueldad, es honestidad con tu destino. La construcción de riqueza exige un ambiente fértil.
Y algunos terrenos, por más familiares que sean, solo generan escasez. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en una versión tuya que ya expiró? ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y has pensado, ¿este ya no soy yo? El crecimiento personal exige actualización de identidad, y no hay forma de crecer sin que algo muera. A veces es una amistad, otras un hábito, y frecuentemente es una ilusión, la de que es posible evolucionar sin sacrificios. No lo es. Todo tiene un precio. Jim Rohn decía que el ambiente moldea el comportamiento. Y si tu ambiente no impulsa tu mentalidad de millonario, la sabotea. Eso es un hecho, no una opinión. Puedes tener disciplina, puedes tener talento, pero si estás rodeado de mentalidades limitadas, tu visión será limitada. El lobo solitario entiende esto. Por eso se aleja, no por arrogancia, sino por compromiso con lo que está por venir. Entonces te pregunto, ¿qué estás permitiendo en tu vida que ya debería haber terminado? ¿Qué relaciones, hábitos o ideas sigues alimentando, aún sabiendo que te están retrasando? Tal vez lo que llamas lealtad sea, en realidad, resistencia al crecimiento. Y tal vez lo que te espera del otro lado de la soledad sea la vida que siempre deseaste. ¿Alguna vez has intentado detener el tiempo con las manos? ¿Ya te diste cuenta de que se escurre incluso cuando fingimos estar ocupados? La mayoría vive corriendo detrás de la productividad sin nunca entender la raíz de la cuestión. La gestión del tiempo no se trata de hacer más, sino de hacer lo que importa. El lobo solitario descubre esto temprano. No se distrae con urgencias ajenas, prioriza su visión. En el silencio de la soledad, aprende que el tiempo es más valioso que el dinero. Porque el dinero perdido puede ser recuperado, pero el tiempo desperdiciado nunca vuelve, y por eso se vuelve implacable con lo que consume sus minutos. Entiende que cada hora gastada es una semilla lanzada. La pregunta es, ¿qué has plantado con tu tiempo? La libertad financiera no se construye en días aleatorios, sino en elecciones diarias. En decir no a aquello que parece importante pero no es esencial. En blindarse contra agendas que no son tuyas. En despertar con un propósito definido, no con un celular en la mano y la mente rehén de las notificaciones. Motivación. Jim Rohn es eso. Vivir por diseño, no por accidente. Mientras muchos se pierden en distracciones disfrazadas de oportunidades, el lobo solitario simplifica. Entiende que el secreto no está en hacer todo, sino en hacer lo que mueve el puntero. Rechaza invitaciones vacías, porque sabe que cada sí fuera de lugar es un no a su destino. Protege el tiempo como quien protege un tesoro, porque es exactamente eso lo que es. Así que pregúntate, ¿cuántas horas de tu vida has entregado a lo que no construye nada? ¿Qué proyectos has dejado de empezar porque vives demasiado ocupado con lo que no te lleva a ningún lado? Tal vez no necesites más tiempo, tal vez necesites más conciencia. Y la conciencia solo nace en el silencio de la caminata solitaria. No es fácil despertar todos los días con la sensación de que estás solo, de que nadie entiende la intensidad de tu esfuerzo, de tu visión, de tu hambre. Pero ese dolor también es un privilegio, porque forja la resiliencia, y la resiliencia es la armadura invisible de quien decidió no desistir, incluso cuando todo alrededor parece decir que no va a funcionar. El lobo solitario llora, pero llora en silencio. No publica sobre el dolor, lo transforma en combustible. Cada rechazo se convierte en enfoque, cada caída en estrategia. Entiende que no necesita probarle nada a nadie, necesita únicamente continuar, porque no corre para impresionar a los demás, corre para alcanzarse a sí mismo. Y eso exige fibra emocional. Jim Rohn decía que necesitas volverte lo suficientemente fuerte para soportar la presión del crecimiento, porque cuanto más alto vas, más fuerte sopla el viento. La soledad no es debilidad,
Es señal de madurez. Quien necesita aplausos a cada paso no está listo para el éxito, pero quien soporta el silencio de la caminata cosecha los frutos del destino. Resiliencia es hacer lo que necesita ser hecho incluso cuando el alma pide descanso. Es levantarse sin ganas, invertir sin garantías, intentar incluso después de haber fracasado. El lobo solitario sabe que el juego es interno y por eso es peligroso. No depende de motivación, depende de decisión. Él ya decidió vencer y eso lo vuelve imparable, incluso sangrando. Así que mira tu historia. ¿Cuántas veces caíste y te levantaste solo? ¿Cuántos dolores cargaste sin dividir con nadie? Esa fuerza silenciosa es lo que te va a llevar más allá. El mundo no necesita saberlo ahora, pero un día, cuando pregunten cómo lo conseguiste, vas a sonreír y recordar, fue en el silencio, fue solo, fue en la oscuridad, pero fue. El lobo solitario no nació líder, se convirtió. Era apenas uno más en la multitud, hasta que decidió alejarse, decidió dejar de seguir, dejar de pedir permiso, dejar de agradar. Y en aquel momento, algo cambió. La ausencia se convirtió en dirección, el silencio se convirtió en voz, el dolor se convirtió en poder. Y él se dio cuenta. Caminar solo era el camino para liderar con la verdad. Cuando dejas de moldearte para encajar, empiezas a incomodar. La gente no sabe cómo lidiar con quien no los necesita para ser, pero esa incomodidad es el precio de la libertad. Jim Rohn enseñaba: si no tienes un plan para tu vida, caerás en el plan de alguien más. ¿Y adivina qué han planeado para ti? Poco. El lobo aprendió esto temprano. Entendió que la mentalidad de millonario no nace en cursos caros ni frases motivacionales. Nace en el enfrentamiento interno, en decidir de una vez por todas que nadie más va a dirigir su historia, y entonces actúa, con calma, pero con firmeza. Con miedo pero con valentía, con dolor pero con claridad, porque la visión es más fuerte que la duda. Y cuando finalmente llegan los resultados, no grita, observa, porque sabe que el verdadero éxito no necesita justificarse, se impone por sí solo. Los mismos que lo llamaron loco, ahora lo llaman inspiración. Pero ya no busca aprobación, busca legado. Y eso solo se construye con consistencia, no con aplausos. Y ahora quizás estés en ese punto del viaje, entre seguir o romper, entre callar o posicionarte, entre andar con el rebaño o salir por el bosque en dirección a tu propia verdad. Lo que te espera después de esa elección es una vida que pocos conocerán, pero que los fuertes, los conscientes, los determinados, construirán con sus propias manos. Lo sentiste, tal vez sin entender, tal vez sin poder explicar, pero algo dentro de ti se movió. No fue solo sobre el lobo, ni sobre andar solo. Fue sobre recordar quién eres cuando nadie está mirando, sobre escuchar en lo profundo del alma una voz que siempre estuvo allí, susurrando que existe más fuerza, más verdad, más destino esperando ser asumido. Y ahora el silencio entre las palabras grita por acción, porque al final de cuentas, lo que nos separa de la libertad financiera, de la mentalidad de millonario, de los hábitos de éxito, no es la ausencia de caminos, sino la cobardía de no recorrer el más difícil, aquel que va hacia adentro. Escuchaste verdades que quizás hayas evitado por años, y cada una de ellas fue como un espejo. Algunos se rompieron, otros revelaron, pero todos mostraron lo que ya no puedes ignorar. Percibes ahora que la soledad nunca fue ausencia, fue preparación. La construcción de riqueza, la autodisciplina, la gestión del tiempo, todo comienza en el instante en que te liberas de la necesidad de aprobación. El crecimiento personal es eso, atravesar desiertos emocionales en busca de una fuente que solo tú puedes encontrar. Y quien atraviesa nunca vuelve igual. Quien escucha ese llamado nunca más silencia. Entonces te pregunto, ¿cómo vas a aplicar esto?
¿Qué cambia mañana en tu rutina, en tus hábitos, en tu forma de pensar? ¿Qué decides abandonar y qué decides construir? Deja en los comentarios tu respuesta, no por vanidad, sino como un pacto con tu propio renacimiento. Y si quieres continuar esta jornada, mira el video anterior. 10 cosas en las que debes trabajar todos los días. Él es la semilla, este video la raíz. Si esto te conmovió, compártelo con alguien que también necesite despertar. Dale me gusta, suscríbete, forma parte de esta tribu silenciosa que camina sola, pero construye en conjunto. Porque al final, el verdadero lobo solitario entiende. El camino es solitario, pero el destino es colectivo. Y tal vez, solo tal vez, lo que despertó en ti ahora no sea el fin, sino el comienzo de todo.